¿Cómo están? Buenos días, 9:08. Hoy nos sentimos aún reconfortados con la visita del Papa Francisco, que además ha sido realmente apoteósica a nivel de fieles, ¿no? No se esperaba la cantidad de gente que fue a la base Las Palmas, no se esperaba ni siquiera el recorrido de regreso del Papa. Todo el camino hubo gente esperando por un saludo, por una mirada, por tener la fortuna de verlo sonreír. ¿Qué mensaje del Papa te conmovió más? Es la pregunta que hemos planteado para nuestros oyentes. 212-53-53-0824-802. Si estás en las redes sociales, @capital967, @Mónica_Cabrejos. También Capital está en Facebook y está en Instagram. Este mensaje del chisme, que lo hace además muy temprano, lo dice muy temprano ayer con las monjas de clausura en las Nazarenas. En mi opinión, he visto muchos comentarios en redes sociales, sobre todo las mujeres se han sentido ofendidas, pero yo siento que el Papa Francisco, al lugar que da, siempre está muy cercano y conociendo los problemas de la idiosincrasia, y no podemos negar que los peruanos, hombres y mujeres, somos sumamente chismosos, nos encanta andar fijándonos en todo lo demás, nos gusta el lleva y trae, y creo que el comentario ha sido específico. Basta comprender la televisión para darnos cuenta. Usted haga un zapping en cualquier momento y va a ver la cantidad de chisme que se riega en las pantallas de televisión, en las redes sociales, y creo que el comentario va más allá de eso. Pero ¿cuál ha sido el mensaje que más te ha conmovido? A mí me ha conmovido este mensaje porque nos cae de verdad como pedrada en ojo tuerto, así directo a la yugular. Está con nosotros el capellán de la Universidad de Piura, el padre Mario Arroyo. ¿Cómo está, Mario? Buenos días. Buenos días, Mónica. Bienvenido a Capital. Usted, como padre, me imagino que ha estado mucho más al tanto que yo, incluso en los detalles de los mensajes del Papa Francisco. ¿Cuál ha sido, en su opinión, el mensaje más conmovedor que ha dado al pueblo peruano? Bueno, pienso que el mensaje del Papa Francisco es un mensaje que está plagado de gestos, Yo pienso que a la gente lo que más le ha quedado son los gestos. Por ejemplo, el de la viejita, ¿no? La viejita el de Trinidad. Trinidad, de 99 años, ¿no? Casualmente es tía abuela de una persona que trabaja conmigo, ¿no? Que lo ha posteado en su Facebook emocionadísima, y que me ha sorprendido ver que tiene una cantidad muy grande, tiene 12 hijos, 35 nietos, 38 bisnietos y 4 tataranietos. O sea, de alguna manera se ganó la señora la caricia del Papa, ¿no? Por ejemplo, por poner un dato, ¿no? O a veces es otros gestos en Puerto Maldonado, de hacer una escala no prevista con los presos y las presas. Es un tema que el Papa tiene, si te fijas, hasta el final, en el discurso con los obispos, del tema de la corrupción, etcétera, dijo, ¿cómo están las cárceles? Están hacinadas, no son... O sea, tiene una preocupación por la situación de los presos en las cárceles, por que se rediman, que han perdido la libertad, dijo en Chile, pero no han perdido la dignidad. Entonces, su preocupación por el mensaje que dijo, ahora que lo comentabas al principio, de que era un comentario sexista, hay que poner las cosas, como bien mencionabas, en su contexto. Es decir, una comunidad de monjas de clausura que está cerrada, que están ellas todo el día solas. Si uno lee las biografías de las santas, Santa Teresita de Jesús, ¿no? Santa Teresa de Jesús, todas ellas hablan de que una de las cosas que más les hacía sufrir era a veces las incomprensiones, las críticas. Porque su mundo es muy reducido. Exactamente, ¿no? Entonces están ahí todo el día, ¿no? Encerradas. Entonces no es una situación normal, por ejemplo, como la tuya, que sales al trabajo, tienes una vida profesional, etc. ¡Qué cambio de ambiente! Entonces, claro, ahí el Papa se está dirigiendo a un mensaje a un público muy concreto que, como vimos en las imágenes, estaba feliz, o sea, se rió, le quedó el saco y dijo, es verdad, tengo que hacer un esfuerzo. Pero ¿cómo denunció, con qué fuerza denunció la trata de blancas en Puerto Maldonado? O qué bonito reconoció insistentemente el papel de la madre y de la abuela, y de revalorizar, de darle importancia en la sociedad en Trujillo. Es decir, a veces hay que compensar un acento con otros del Papa. Pero además, como bien lo ha dicho usted, padre, ayer que estuvimos aquí en la transmisión temprano, cuando él regresa a la Nunciatura al mediodía, había una niña con parálisis cerebral, en una silla de ruedas, tenía un letrero, y realmente fue conmovedor, porque el Papa rompió el protocolo nuevamente, Francisco rompió el protocolo, cruzó
se acercó, habló con la mamá, la bendijo, no solo con la mano, pidió agua bendita. Y creo que esos gestos son los que han hecho que cada día que el Papa Francisco esté aquí en Perú, haya más gente. Claro. Porque fue increyendo de jueves a viernes, sábado, o sea, porque yo lo esperaba. La gente fue entrando en vibración. O sea, claramente fue un proceso que de pronto todo el mundo estaba involucrado. Ayer, por ejemplo, que mencionabas esa misa apoteósica, algunos dicen 1.700.000 personas. Bueno, si eso es verdad, eso quiere decir que 1 de cada 20 peruanos estaba ahí. O sea, el 5% de la población, si estamos más o menos en 35 millones, quiere decir que 1 de cada 20 peruanos estaba ahí. Yo estuve en la Plaza de Armas y aquello también estaba a reventar. Y había gente esperando que no pudo entrar. Me encontré gente que venía de Piura en la Plaza de Armas, ¿no? Y que lo vio unos instantes y ya con eso estaba feliz, ¿no? Entonces, incluso en la mañana hubo mucha gente que, por ejemplo, personas que estaban barriendo, personas que les hubiera gustado estar con el Papa, pero que, pues por su trabajo, por la condición sencilla en la que estaban, no han podido. Es decir, pienso que fue un efecto como contagioso y que fue precisamente a base de ver la sinceridad de los gestos del Papa, ese verlo tan a gusto con la gente, ¿no? Cómo sonreía, cómo sacaba fuerzas de su debilidad, de sus 81 años y de su cansancio, de tener un pulmón. Eso es lo que pensaba yo, ¿no? A los 81 años yo lo que menos quisiera es estar sonriendo y levantando la mano a todo el mundo. Debería estar ya jubilado, descansando. Claro. Sin embargo, el Papa de verdad que disfruta el hecho de dar amor, Claro. porque sus gestos son netamente dar amor. Claro. Más allá del mensaje, de los mensajes, ese cruzar el protocolo, ese levantarse y salir a saludar, ese sonreír constantemente, creo que es solo dar amor. Claro, exactamente, ¿no? Y luego ese ir a la búsqueda del más necesitado, o sea, saber intuir quién está sufriendo. El Papa de los pobres, por eso le ¿no? dicen, no solo de los pobres económicos, sino de los pobres de espíritu, porque los temas que él toca, primero han sido temas tabú en los mensajes católicos. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con, además el Papa demostró ser un hombre con sus 81 años completamente informado. Ayer habló incluso de la situación de los presidentes y de los expresidentes de nuestro país, en clara alusión a los presidentes que tenemos en prisión. Son las 9:15, vamos a la pausa. ¿Cuál mensaje del Papa Francisco te conmovió más? Luego del corte recibimos sus llamadas telefónicas. Un soldado acaso y regresó y un niño. 9:19 minutos de la mañana. ¿Qué mensaje del Papa Francisco te conmovió más? A esta hora de la mañana nos acompaña el capellán de la Universidad de Piura, el padre Mario Arroyo. Y vamos con este video y con este audio de las palabras del Papa Francisco refiriéndose a los presidentes de nuestro país. ¿Qué le pasa a Perú que cuando cada uno deja de ser presidente no está preso? Mario está preso, Toledo está preso, Fujimori estuvo preso hasta ahora, Alan García está que entro, que no entro, ¿no? ¿Qué pasa? Si uno deja ya, no es todo el sistema que ustedes tienen que responder, pero me llama la atención, ¿no? Y presos con rabia, ¿no? Sí, hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica. 9:20 minutos. El audio está bastante ilegible. A ver, yo se los transcribo tal cual. ¿Qué le pasa a Perú? Que cuando uno deja de ser presidente lo meten preso. Humala está preso. Toledo está preso, está con pedido, pero bueno, es cuestión de tiempo. Fujimori estuvo preso hasta ahora. Alan García está que entro o no entro. ¿Qué pasa? Comentó el Papa. Luego dijo: caemos en manos de gente que solo entiende el lenguaje de la corrupción. Y con honestidad, padre Mario Arroyo, yo creía que iba a ser un poco más enfático con el tema de la corrupción el Papa Francisco, ante más de 1,5 millones de personas que lo escuchó ayer en la Misa de Las Palmas. Bueno, la verdad es que si te fijas, este discurso, estas palabras las dijo delante de los obispos, es decir, en un grupo como de mayor confianza y más responsabilidad, y respondiendo a las preguntas que ellos les hacían, que son el tema de la corrupción. También habló de Odebrecht, por ejemplo, diciendo, bueno, es un caso, pero es algo que está muy generalizado.
Quizá lo notorio de Odebrecht es que Odebrecht corrompía a presidentes y ministros. Pero el problema muchas veces es que la corrupción somos todos. A veces a nosotros nos corrompe el policía que nos para, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo que usted ha dicho, nosotros también somos una sociedad de corruptos y corruptores. o sea, de una manera de solucionar y de resolver los problemas hace gala de inteligencia por salirme de las reglas para obtener un beneficio propio. Entonces, no es nueva la denuncia del Papa Francisco respecto de la corrupción, y dicho que es un cáncer, ha llegado a decir que no tiene perdón, en el sentido de que aniquila la esperanza de un pueblo, porque no da premio al que realmente se lo merece, sino al que está enchufado. Entonces, me parece que es una crítica más bien generalizada a la corrupción, y sí es un dato, la verdad es que él es extranjero, él no es peruano, uno le sorprende, o sea, digo, y a mí me daría miedo ser presidente en Perú, porque cuando salgo me van a meter a la cárcel. Y si uno ve la historia, se da cuenta que pues también hace muchos años Leguía también se pasó un periodo bastante largo de como 10 años preso, ¿no? Después de, si no recuerdo mal, ¿no? Después de haber estado, en fin, muchos años gobernando el Perú. Entonces, es un tema de examen de conciencia. Y lo llamativo, a mí personalmente, es que este detalle que es como muy anecdótico, si tú te vas a las portadas de los periódicos de Europa, tal, eso en este tema tan marginal en el conjunto del mensaje, pues es lo que pone el acento, ¿no? Sí, ha sido, como un intento de sido politizar la visita de Francisco cuando fue un comentario espontáneo en un contexto y hablando de concreto. politizar, padre Mario, yo le quería preguntar, el gesto del presidente actual, Kuczynski, que además ha tenido la intensidad de acompañarlo al Papa todo el viaje y en cada una de las actividades oficiales. Anoche todos vimos a través de la televisión cuando el presidente Kuczynski intenta, a la hora que se despide, le da la mano la primera dama, y el presidente Kuczynski va a besar su mano y el Papa Francisco retira la mano. Muchos han tomado este gesto como un desaire. Yo creo más bien, desde mi punto de vista, es más bien que el Papa en su condición de ser humano, en su condición de hombre, lo considera más bien que es inadmisible para él porque todos somos iguales. Claro, o sea, digamos que en la mística de Francisco, él le gusta ser uno más, ¿no? Por ejemplo, él le gusta definirse como obispo de Roma, es decir, él es el Papa, pero él le gusta, cuando él escribe, yo soy el obispo de Roma, es decir, yo soy obispo igual que el cardenal Juan Luis Cipriani es obispo de Lima, ¿no? Los dos somos obispos, ¿no? Eso era una costumbre antes, la costumbre era saludar al obispo besándole al anillo, incluso poniendo la rodilla y besando el anillo, era la costumbre antes, pero al Papa esas manifestaciones ya no le agradan y prefiere como una actitud de cercanía. Entonces yo no lo interpretaría como eso, e incluso también como cuidar la imagen del presidente, es decir, el presidente es presidente de todos los peruanos y no todos los peruanos son católicos. Entonces es comprensible que un católico, por la emoción, le quiera besarla. Yo seré el primero en besársela, ¿no? Pero oye, amigo, es que hay muchas personas en tu país que son evangélicos o que no practican ninguna religión y que se pueden sentir como diciendo, oye, el presidente de mi país... o sea, que mejor que haya un trato como de iguales, ¿no? Al jefe de Estado Vaticano, al jefe de Estado peruano, y obviamente si hay una cuestión ya más íntima, tuvieron media hora para conversar ellos dos. Si yo fuera PPK, hablaría, oye, le abriría mi corazón al Papa, más que... Pero en fin. Qué bueno sería haber tenido un micrófono ahí para saber qué conversó Pedro Pablo Kuczynski con el Papa Francisco en esa media hora de espera. Está Ángel desde Estados Unidos en la línea de Capital. Ángel, buenos días, 9:25 de la mañana. Te escuchamos, bienvenido a Capital. ¿Cuál ha sido el mensaje que más te ha conmovido de los que nos dejó el Papa Francisco? ¿Aló? Bueno, contento, ¿no?, de poderlo verlo, aunque sea verlo por televisión al Papa, aunque ya yo vi a Juan Pablo. Es emocionante, es una cosa que te llena de energías positivas y nosotros de acá pues emocionados también, ¿no? Porque es una emoción verlo en el Perú y que el mensaje también que más me ha gustado fue cuando él dijo, no fotochemos el corazón, eso es lo que más me ha impactado, ¿no? Que seamos honestos, que seamos reales y que no maquillemos, que ayudemos, que corazón, yo creo que eso es lo que le falta al Perú, ¿no? El peruano sea honesto, no sea cuchillero, no sea maletero, no sea malo, que nos ayudemos entre nosotros mismos, que ayudemos al peruano a crecer para que las cosas sean mejores en nuestro país, que tanto lo necesita. Y qué bueno que le dijo a los políticos, ¿no? Lo que hace, ¿no? Y lo que está pasando en nuestro país.
Así es, Mónica, y saludar al padre también, ¿no? Gracias, Ángel. Gracias. Un abrazo para Muchas ti hasta gracias, Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje del Papa Francisco que te conmovió más? Sí, este mensaje que dio además en la Plaza de Armas previo al Ángelus ayer, es una de las cosas que también nos ha impactado, ¿no? Un lenguaje coloquial, moderno, alejado pues de lo tradicional que podría ser lo que teóricamente en formas debería ser o lo que ha sido hasta ahora los mensajes de un papa. Bueno, es que Francisco es el párroco del mundo, es decir, es un pastor que está en contacto con la gente. Le habían dicho, ya ahí va a haber muchos jóvenes, iba a haber muchos chicos en esa reunión. Entonces, tiene que hablarles en su lenguaje. También le dijo eso a los sacerdotes en Trujillo. Tienen que hablarle a la gente en el idioma que entienden. Y si es el idioma de las redes sociales, entonces, claro, cuando les habla del Photoshop, cuando está usando una metáfora muy cercana. Exacto, muy cercana, de no maquillar, de que las fotos son muy bonitas cuando están así, pero que la vida real a veces es. Entonces, y que esos somos nosotros, y que son los que nos tenemos que aceptar, y que como nos tenemos que querer, no una proyección ideal que no somos. Y que mostrar además. Y que mostrar además, que es sinceridad y transparencia, y que además así Dios nos quiere. O sea, esa es una idea muy bonita que insiste el Papa, que transmite mucha esperanza. ¿Qué le parece, padre, si lo escuchamos? Si lo escuchamos y ahí lo seguimos comentando, Claro. por favor. 9:27 minutos. Hay fotos que son muy lindas, pero están todas trucadas. Y déjeme decirle que el corazón no se puede photoshopear, porque ahí es donde se juega el amor verdadero, ahí se juega la felicidad, y ahí mostrás lo que sos. ¿Cómo es tu corazón? Jesús no quiere que te maquillen el corazón, Él te ama así como sos. Dios te ama así como sos, o sea, si te ama tal cual eres, y eso quiere decir que uno tiene que aceptarse. Habla también, en otras oportunidades lo he escuchado hablar incluso del cuerpo, de las formas, porque bueno, esta sociedad, lo que él llama la cultura del descarte, es que todo lo va descartando de acuerdo al modelo de perfección. Claro, y entonces vives continuamente con una presión interna por dar el estándar, el control de calidad exigido por los demás. Y entonces, claro, eso te crea angustia, te crea inseguridad, te crea cómo me vieron, cómo me... Entonces, mira, tranquilo, relájate, ¿no? O sea, cada uno es como es y así lo quiere Dios. Pero lo importante es que comencemos por querernos a nosotros mismos así como somos. Eso a nivel físico y a nivel espiritual. También cuando, y se lo ha dicho a los sacerdotes, pues si pecadores, pecadores, ¿no? O sea, si tenemos fallas, pues reconocerlas, pedir perdón y saber que el Señor no se cansa nunca de perdonarnos o no se cansa nunca de buscar a los que están lejos, ¿no? Y no se... Él usó ayer una palabra en el mensaje justamente previo al Ángelus, no se desanima Claro. de vos, Sí, en sí, sus o sea, palabras textuales, no se desanima de vos, así es que tú no te desanimes ni de ti, ni de tus amigos, aquellos que han fallado. Claro, porque el Papa se pone en decir, pero Santo Padre, pero yo si supiera las cosas que he hecho, es que a veces nosotros mismos nos asustamos de lo que hay en nuestro corazón, de las cosas de nuestra experiencia. Y nos creamos una culpa muy grande. Y nos ¿no? creamos un sentimiento de culpa y como si fuera algo que se sale del guión, como si Dios no nos conociera ya. Entonces Dios nos ama, obviamente nos invita a mejorar, nos dice, haz cosas malas, las cosas malas nos afectan, pero como que el Señor, el Papa lo ha dicho no en este viaje, que el Señor no le preocupan los museos, o sea, las cosas del pasado, sino que nos proyecta hacia el futuro. O sea, ok, el pasado pues ya está en manos de Dios, ¿no? Nadie lo puede cambiar. Ya no le puedo cambiar, pero mira, piensa adelante. Por lo menos te sirve de experiencia. Si te equivocaste, experiencia, rectifica y bueno, has hecho mal, bueno, a partir de ahora es bien, ¿no? 9:29, una llamadita antes de irnos a la pausa. Pamela desde el Callao. Hola Pamela, buenos días, bienvenida a Capital, ¿cómo estás? Hola Moniquita, muy buenos días. Muy ¿Cómo estás? feliz porque en verdad he visto a una persona que transmite mucha tranquilidad, mucha paz y sobre todo la humildad que necesitábamos, ¿no? Todos los peruanos. Al menos yo no he ido a la misa, pero sí tan solo me confortó verlo. ¿Dónde lo viste? Cuéntame dónde lo viste. Yo lo vi, como yo vivo en el Callao, yo lo vi en Fawcett, lo vi 4 veces. La primera vez, te lo juro, Moniquita, que cuando empezó a llegar el carro, y hasta ahorita me emociono, fue una persona que me transmitió una tranquilidad y sobre todo la quemazón de mi corazón. Por eso quise llamar para compartirlo, porque yo sé que hay muchas personas que habrán sentido igual que yo. E inexplicablemente cayeron mis lágrimas, porque de verdad te transmite paz y yo sé que esta persona está llena del Espíritu Santo. Yo le doy gracias porque
tantas veces yo he dudado de mi fe, porque a veces digo, Dios mío, tantos problemas hay, tú existes, pero al momento de verlo, ahí me di cuenta que sí existe Dios, que Él es un medio y que Él está lleno del Espíritu Santo, que le doy gracias y la frase que me he quedado, porque yo soy madre de familia, me quedé de las mujeres y de las abuelas, porque no somos nada sin ellas. Efectivamente, cuántas peruanas, cuántos peruanos que nos vamos a trabajar y dejamos a nuestros hijos con las abuelas, y gracias a ellas podemos salir adelante. Gracias, Pamelita, por tu testimonio. 9:31, te mando un abrazo fuerte. Vamos a ir a la pausa y vamos a comentar esto, que no es la primera vez que lo escucho desde la visita del Papa. En varias ocasiones he escuchado que cuando lo ves personalmente sientes algo especial. Esto es Capital, no se muevan. Radio Capital. Este país de la nobleza, este país de la unidad. Me podrán decir, pero hay veces en que confiar se vuelve muy difícil. Los entiendo. En estos momentos pueden venir pensamientos negativos y pareciera que nos vamos quedando fuera del Mundial, que nos van ganando, pero no es así. Aún en los momentos en que ya se nos viene la descalificación, seguir confiando. 9:35. Nadie puede negar que esta renovación que plantea con sus actos y con sus formas y con sus palabras el Papa Francisco, esta renovación de la iglesia tradicional, cala fuerte en la gente porque es muy cercano, habla de cosas del día a día, como por ejemplo tocar el tema del Mundial, sabiendo lo que nos ha sucedido al Perú, y que instantes antes, previos a este mensaje en la Plaza de Armas, había saludado a Ricardo Gareca, que lo había estado esperando, ¿no? Y que habían tenido la deferencia de hacerlo pasar. Efectivamente, ¿no? Gareca es una persona de fe y es una persona que alguna vez en Petit Comité, en la preparación para lo del Papa, mencionó que él consideraba la calificación de Perú un milagro del Señor de los Milagros, sobre todo porque calificamos, como bien saben, gracias al reclamo de Chile por Bolivia, ¿no? Dice que eso nos dio el empujoncito para que Chile se quedara fuera y nosotros pudiéramos pasar. Entonces, Ricardo Gareca dijo, ese es el verdadero milagro del Señor de los Milagros, del cual Ricardo Gareca es muy, muy devoto, ¿no? Entonces tenía unas ganas grandes de saludar al Papa y, lógicamente, dado el papel histórico que ha desempeñado en el Perú, se lo ganó a pulso el poder saludar al Papa, ¿no? No, claro, y además dicen, yo no sé si esto es confirmado, las fotos están muy sonriente, Francisco saludando a Gareca con una sonrisa que no le cae en la cara. Dicen, yo no sé si esto es cierto, a ver si alguien lo confirma, que en ese momento del saludo el Papa le dice, tú eres el de los milagros y yo soy el Papa. Porque obviamente pues clasificar al Perú al Mundial ha sido realmente... Ahora, menos mal que Argentina no se quedó fuera, para que porque los dos estamos contentos. Pero este tipo de cosas antes era, o sea, que son la cotidianidad, lo que siente la gente, lo que vive el pueblo, eran alejadas de alguna manera del discurso tradicional de la iglesia, de la iglesia católica. No se hablaba de eso. Sí, bueno, era el modo, ¿no? El discurso, digamos, oficial a nivel de jerarquías, ¿no? Pues era quizá a veces más teológico o más espiritual. A mí me maravilla cómo Francisco va de lo espiritual a lo más material y concreto, ¿no? Es decir, del seguir a Cristo, por ejemplo, el mensaje final de que no tener miedo a ser los santos del siglo XXI. O sea, desde antes, a mí me ha llamado personalmente la atención la insistencia del Papa en la figura de los santos. Primer mensaje que envió en junio, julio del año pasado, preparando la visita, ya hablaba de los santos peruanos, que somos un pueblo bendecido por tener muchos santos. Luego aquí, las reliquias de los santos,
en Trujillo tantas advocaciones de piedad popular. Al final, las palabras después de la misa, no tengan miedo de ser los santos del siglo XXI, pero después de eso, aterrizarlo a tu vida, o sea, en la vida ordinaria, en tu trabajo, en tu familia. Entonces, es como una manera de espiritualizar hasta lo más material, que es el arte que tiene un pastor. O sea, yo creo que la diferencia de Francisco, pues es que es un hombre que está curtido en contacto directo con la gente y se le ve que a él lo que le gusta, o sea, compara tú su cara en la reunión en el Palacio de Gobierno, etcétera, una cara de, bueno, ni modo, me toca, tengo que estar aquí. Chamba es chamba, pues. Y inmediatamente después, con la gente de Manchay, después de un día agotador, una sonrisa del Papa, tóquenme, abrácenme, un magnetismo que es otra cosa, ¿no? Que es un Papa de a pie, pues. Eso es lo que se dice. Le gusta el contacto con la gente. Además, antes de contestar la llamada, ayer también previo al Ángelus, el Papa hablaba y hacía preguntas a la gente, o sea, sí o no, y permitía un diálogo, una interacción que es completamente novedoso, cercano, y que te hace justamente ver a Francisco como alguien entrañable, al Papa Francisco como alguien entrañable. Yo le comentaba, padre, que en los últimos instantes en que el presidente se despedía ya del Papa, cuando estaban sentados conversando, yo decía desde mi casa, ¿y por qué no lo abraza? Si yo hubiese estado ahí, le hubiese pedido permiso, Papa, le puedo dar un abrazo, porque es lo que él te transmite, ¿no? Una capacidad de dar amor, de dar afecto, de aceptar a la gente como es, sin caretas, o sea, te acepta como eres, y si quieres mejorar, pues ven, yo te ayudo, escúchame. Y yo creo que esa es una sensación que muy pocos papas, salvo Juan Pablo II, en lo que yo tengo en la memoria, han transmitido. Y bueno, en la iglesia tradicional tampoco no son justamente las características principales de las figuras de la iglesia. Bueno, yo también creo que hay que distinguir, ¿no? Por ejemplo, si pones el acento de lo que el Papa le dice a los obispos, les pone el ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? Que murió al pie del cañón, acompañado por un indígena que le estaba tocando unas canciones para que estuviera tranquilo en el momento de su tránsito, y que murió, yendo a predicar, ¿no? Entonces el Papa les dice a los obispos que tienen que ser cercanos a la gente, o sea, a todos el Papa, por decirlo así, nos da un amable jalón de orejas, ¿no? Pero ciertamente el obispo muchas veces, porque así es la vida y así es su función, termina siendo un administrador, me explico. En cambio, el sacerdote está muy cercano a la gente habitualmente, ¿no? Entonces, cuando dices, por ejemplo, la iglesia, bueno, quizá te refieres a la iglesia como jerarquía y a nivel de discurso vaticano oficial, puede ser, yo creo que tienes razón. Pero al revés, a nivel de la iglesia, a nivel cancha, bueno, siempre hay algún... En la calle. En la calle, ¿no? Siempre hay algún padre, puede que veamos algún padre un poco gruñón o lo que tú quieras, ¿no? Pero la gente percibe que el sacerdote está cerca de ellos en los momentos duros, sobre todo, ¿no? Cuando hay un difunto, o en los momentos felices, cuando hay un nacimiento, una boda. Entonces, tampoco es tan así pero me parece que un padre así ha llegado a ser papa, es la diferencia. Pero mire usted, no sé si esta es la imagen en la que sale el Papa Francisco a dar el mensaje previo al Ángelus, a hablar con la gente. La cara del Monseñor Cipriani era... Vea usted, parecía, no sé si es su personalidad, o sea, yo no podría resistirme. Bueno, yo soy un caso especial, ¿no? Yo siempre estoy con la sonrisa a flor de piel, pero yo no me podría resistir a Francisco ahí sin sonreírle. Y el Monseñor estaba muy serio. No sé, y ahí, ¿cuál sería la actitud en otros momentos? Yo creo que tiene que ver las características, probablemente de la personalidad, ¿no? Sí. Tiene que ver la personalidad, que es un poco más distante, que ha llamado mucho la atención, porque la mayoría de los que han estado rodeando a Francisco, pues se han contagiado de eso que genera, y que además se nos ha quedado pendiente. Hay una llamada telefónica ahí, Quique Montenegro. Marielena, discúlpame, Marielena, se nos ha quedado ahí la llamada. Marielena, hola, buenos días. Hola, chicas, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida, mira, te escuchamos. Sí, yo también escuchándote con atención. Y sí, quería yo decir respecto a ese abismo que separa a nuestro representante eclesiástico, el señor Cipriani, sin embargo ese derroche de humanidad que tiene el Papa,
se contrapone totalmente porque no podía simular ese gesto que nosotros lo interpretamos como una secreta envidia, porque él no tendría que tomar clases, no hay nada que hacer del Papa, pero eso es innato, pues. O sea, así como para ti se te hace tan fácil sonreír en todo momento, sí, claro. Hasta cuando estoy nerviosa sonrío. Y como psicóloga tú debes tener una interpretación, querida, pero debe tener muchos celos el señor. No, señor yo no Cipriani, sé, porque yo creo que tiene que ver más bien, Marilena, con un tema de características de personalidad, más que de celos, y son de repente sus características propias que no hacen pues que sea mucho más empático de repente. Que no puedes esbozar la sonrisa. Hay muchas personas que son así y eso no significa que sean malas, o que esté bien o que esté mal, ¿no? Eso depende de cada uno, pero sí es algo que ha llamado mucho la atención. Gracias por tu llamada, Marilena, un abrazo para ti y sonríe. Yo creo que la sonrisa es la mejor llave para abrir cualquier puerta. Claro. Pero hay mucha gente que también cree que andar sonriendo no es tan correcto. Bueno, el Papa ha insistido específicamente en que no podemos ser cristianos de cuaresma permanente, ¿no? Es decir, que hay que sonreír, ¿no? Es una característica. Él ha recomendado el buen humor. Yo, sin embargo, ¿cómo decirte? Me parece que de ese gesto sacar una teoría de que el Papa le tiene envidia, me explico, ¿no? Es decir, me parece que es quizá exagerado, ¿no? Tendríamos que... Y que es parte además de justamente lo que la gente percibe, porque como siempre está serio. Ya, pero por ejemplo, es que un caso que me recuerda mucho es, por ejemplo, Benedicto XVI. Benedicto XVI era alguien que tú veías, mira, pues, o sea, que no estaba en su ajo cuando estaba con las multitudes, o sea, que se tenía que hacer un esfuerzo porque es un hombre de libros. Pero es más bueno que el pan. ¿Me explico? Me imagino, es más claro. bueno que el pan. Pero claro, no es lo suyo estar en... En cambio, a Francisco lo ves que es lo suyo estar en su salsa. Además, Pero, es por una ejemplo, excelente comunicadora. Por ejemplo, el cardenal lo que le dice, oye, mira, quizá no sonrió, pero qué bien organizó. O sea, qué bien salió todo en Lima, qué bien. Y luego el resumen que hizo al final del día, o sea, agradeciéndole a Francisco, diciéndole, oye, mira, primero, o sea, un país más unido y más solidario, una familia que está anclada en la fe, escuela de la fe, y cómo has valorado a las abuelas. Una sociedad más, la invitación a una sociedad más honesta y transparente, ¿no? El fortalecer la visibilidad de la Iglesia, ¿no? Que iba muy en sintonía con el lema del Radio Capital, ¿no? Tu fe importa. Bueno, pues el cardenal Cipriani. Entonces, quizá en ese momento estaba serio, pero yo creo que los puntos claves de su mensaje, claro que los acogió, ¿no? Obviamente, como bien dices, Francisco es un hombre que tiene una sonrisa tatuada en la cara. Ayer, perdona que te cuente esta anécdota, pero me encantó, que estaba por el centro, por el Jirón de la Unión, en esa calle de los tatuajes, y padre, le tatúa al Papa Francisco. Si alguien quiere, cuesta 150 soles el tatuaje del Papa Francisco. Claro, es que es una imagen tan cercana, Sí. que ha venido a revolucionar y desde que asumió el ser Papa, el ser obispo de Roma. Es algo que no se veía. Pues ciertamente mi sensación con Benedicto XVI es, ay, le bajo la cabeza porque tengo vergüenza. No te daban ganas de abrazarlo. Claro, en cambio lo veo a Francisco y lo primero que digo, ay, ¿por qué Kuczynski no lo ha...? Oye, que yo estaba ahí, le decía, Papa, discúlpeme, con el respeto que usted lo puedo abrazar. Y te apuesto que si me abraza yo me pongo a llorar, porque tengo una sensación de que es tan... De que es un padre, que es un abuelito. Es sí, un abuelo que es está algo lleno de cariño, amor, de sabiduría. Exacto. De amor, sí. Y eso depende básicamente de las características de tu personalidad. Claro. Yo creo que por eso es providencial pues que nos ha tocado este Papa que claramente embona con la gente. A mí me emocionó mucho en los preparativos de Puerto Maldonado a una mujer indígena, una chica muy joven, será una adolescente. No, ¿y tú qué esperas del Papa? Que me bendiga, ¿no? Yo quiero el Papa que me bendiga, ¿no? Es decir, ha venido como a despertar la fe y nos deja una tarea muy grande, pienso, a los sacerdotes. O sea, tenemos un tesoro valiosísimo en la fe del pueblo que tenemos que cuidar y alimentar, ¿no? Vamos a ir a la pausa comercial, 9:47 minutos. Volvemos, no se muevan.
la corrupción. ¿Cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese virus social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados? Lo que se haga para luchar contra este flagelo social merece la mayor de las ponderaciones y ayuda. Y esta lucha nos compromete a todos. 50 minutos, palabras del Papa Francisco en la visita a nuestro país, que realmente ha sido apoteósica y que él además con su don de gente, con su amor, ha hecho que de alguna manera se restablezca para aquellos fieles que han estado como muchos resistentes a la fe en la iglesia, a la iglesia católica, a la fe en Dios, se restablezca la relación, que eso es lo que le importa en realidad al Papa Francisco, no tanto la iglesia, sino la relación que tengas con Dios. Claro, le interesan las personas y le interesa que las personas se encuentren con Jesucristo, ¿verdad? El Papa se da cuenta que él es un instrumento para acercar, de hecho pontífice significa puente, es el puente entre Jesucristo y los hombres. Entonces estos días pues nos ha puesto delante Jesucristo y nos ha recordado, ojo, que Jesucristo es, sobre todo lo descubres en la persona que sufre y que está cerca de tu lado y que no puedes pasar con prisa. En ese sentido el Papa le ha dado visibilidad a aquellos que la cultura de la imagen en la cual vivimos, la cultura que valora solo el éxito o cualquier cosa, pues no valoran, como pueden ser los ancianos o las madres, ¿no? Entonces ha sido muy bonito, y lo recordaban en una llamada precedente aquí al canal, el papel que le da a las abuelas, que a veces no tiene ningún reconocimiento, ¿no? Cuando él hablaba de eso, el Papa me traía a colación a mi abuela, ¿no? Que yo le debo mi vocación a mi abuela. O a las madres, ¿no? El papel, ¿qué sería de nuestra vida sin las madres? Bueno, pues es que creo que todo peruano tiene a su mamacita en lo más profundo del corazón y que no se la toque, ¿no? Es un tesoro maravilloso y eso habla de la familia, ¿no? El papel que tiene la familia precisamente para que nosotros pues tengamos un estándar de felicidad, etcétera. Entonces yo creo que Francisco nos ha puesto el lente de aumento, en realidad es que a veces no nos presentan los medios de comunicación, y personalmente, y te lo decía ahora antes en el intervalo, pienso que así como Francisco ha alimentado nuestra fe, indudablemente, también nosotros, el pueblo peruano, le ha transmitido esperanza. Ayer Francisco se despidió cansado, pero contento, en Las Palmas, y dijo, Perú es un país de esperanza. Es un país, me ha hecho mucho bien esta visita. O sea, ya personalmente a mí, Francisco, me ha hecho mucho bien esta visita, ¿no? Ha dejado huella en mi corazón. Con todo ese amor que he recibido Claro. del pueblo peruano. Hay que reconocer además un pueblo peruano muy educado, Sí. que cuando él les pedía en la anunciatura que ya se vayan a dormir, Se iban a dormir. Sí. O sea, y estamos hablando de masa, de una multitud, más de 5.000, 6.000, 10.000 personas. Que llevaban horas ahí parados para unos minutos y ya, bueno, pues sí, ya. Hay que dejarlo descansar y nos vamos a descansar. Está Alejandra desde Chorrillos, permítanme por favor, padre Mario Arroyo, capellán de la Universidad de Piura. 9:54 minutos. Hola Alejandra, buenos días, bienvenida a Capital. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Bueno, yo tengo dos cosas que decir sobre lo que me conmovió del Papa, y una de esas cosas que a mí mucho me gustó y me agradó bastante fue que él dijera que la iglesia se tenía que acercar más hacia los indígenas, no imponerse, sino acercarse. Para mí eso valió muchísimo, porque hay muchas personas que hablan quechua, aymara, que son de diferentes culturas, y que a veces la manera en la que se les convierte a la fe no es la adecuada, y de verdad sí sienten que se le impone, y se genera un rechazo hacia la iglesia que no debería, porque la verdad es que Dios está para todos, y me encantó bastante, porque yo sí soy, sí sé de lo que dice que hay padres que sí lo hacen bien. Yo he estado de cerca con un padre que fue un guía para mí, y la verdad es que me agradó muchísimo. Y lo segundo es lo de la familia, la importancia de la fe en la familia, que a mí también me agradó bastante, porque a pesar que yo vengo de una casa disfuncional, por decir así, no crecí con mi papá, mi abuela fue una base de
toda mi fe, mi abuela y mi abuelo. Mi abuela me enseñó todo lo que tenga que ver con la fe y mi abuelo me enseñó a sobrerestarla, ¿no? Con lo que es la ciencia, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a ver que mi fe es mi fe, yo debo creer en lo que yo quiero creer y que eso no tiene que ver muy al margen de todas las cosas que pasen en el mundo, porque mi fe sigue siendo mi fe. Gracias, Alejandra. Una cosa es lo que tú crees. Un abrazo para ti, William, desde Chorrillos, 9:56 minutos. Hola, William, buenos días. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido, te escuchamos. Yo no soy católico, profeso otra religión, pero mi admiración a este personaje. Y dos temas me han impactado muchísimo y espero que sus líderes locales y quien dirigen acá lo hagan, ¿no? Cuando se dirige en Trujillo y dice que los párrocos o sus líderes dejen las iglesias y vayan hacia los pobres, o sea, que visiten más, o sea, no solamente esperen en sus iglesias, sino salgan hacia afuera. Y otra que me impactó mucho, dirigido a sus seminaristas y al clero en general, ¿no? Donde dice que tomando un tema en el África, dice que los jóvenes muchos corren, dice, no, pero los adultos caminan, o sea, con más seguridad. Y también de que no defrauden los seminaristas a quienes incentivaron en su vida para que profesen esta carrera, a las abuelas, a las tías, ¿no? Son temas muy importantes que, independiente a los otros temas que han tocado, que van con lo político, estos temas son muy importantes, Mónica, y yo, como digo, es un personaje que hay que admirarlo, a pesar que no profesamos lo mismo, ¿no? De acuerdo contigo, coincido totalmente en lo que has dicho, William. Un abrazo para ti, 9:57 minutos. Otra de las cosas, padre, que me ha llamado mucho la atención es que cada vez que Francisco se dirigía a la gente, al final siempre pedía que oren por él. Claro, porque, como te decía, es una persona que se da cuenta que, o sea, que no es un ángel desplumado que ha caído del cielo, es una persona que es de carne y hueso, que es sensible al afecto, al cariño, al crear y que, bueno, pues que se cansa, o que se da cuenta que a veces una palabra que diga mal dicha puede ser mal interpretada, puede ocasionar, o sea, tú y yo podemos decir una tontería y pues tampoco pasa demasiado, pero si el Papa dice algo así, en un gesto de espontaneidad, se le lanzan al cuello no sé cuántas cosas, lo que comentamos al principio, ¿no? Los titulares de los periódicos en España, en otros países, es en algo realmente bastante tangencial de la visita. Entonces, claro, el Papa se da cuenta de yo soy humano, yo me equivoco, recen por mí. A mí me conmovió mucho, hace años que empezó una moda en el Vaticano, hacer una jornada de 24 horas de confesión, o sea, poner sacerdotes 24 horas confesando para que todo el que quisiera se pudiera confesar. Él empezó y él fue el primero en confesarse. O sea, estas cosas que le encanta a la gente, que se ve el protocolo, estaba ahí, vio a uno de los... Y fue y se puso de rodillas, me parece hasta se asustó, ¿no? Como que yo te voy a confesar a ti, ¿no? Pero claro, yo soy un pecador igual que todos. Necesito que Dios, estoy igual de necesitado de los demás, de la misericordia y del perdón de Dios. Entonces, esos gestos como que nos llegan. O sea, yo voy a rezar por ustedes, pero ustedes recen por mí. Me encantó algo que posteaba un amigo en las redes sociales, que decía que Francisco me enseñó a comenzar el día rezando un Ave María y a terminar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, es que es un hombre de oración, y que saca su fuerza precisamente de su fe, de su amor a Dios. Tenemos el audio del mensaje de despedida del Papa Francisco. Vamos a escucharlo, 9:59. Hermanos peruanos, por favor cuiden la esperanza. Lo llevo en el corazón. Que Dios los bendiga y por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias. Sí, yo no dudo que se lleva en el corazón el afecto de los peruanos. Eso no lo dudo, porque además su carita, la carita de Francisco, cada vez que llegaba a la Anunciatura y veía a la gente esperándolo, era... Claro. Doy, pero también estoy recibiendo, claro, ¿no? Y entonces él, del cansancio que tenía, pues sacaba fuerza de ese magnetismo que se creaba con la multitud. Es el pastor con su pueblo, por decirlo de alguna manera, el padre con sus hijos, con su familia. Y por eso también él se lleva pues al Perú en el corazón. Me parece que el Papa Francisco se ha llevado al Perú en el corazón, por eso lo ha dicho, me ha hecho mucho bien esta visita. Perú es un país de esperanza. Y yo creo que ahí nos lleva a darnos cuenta, como decía el cardenal, el tema de la visibilidad de la fe. O sea, la fe es un tesoro muy grande que a veces está soterrado, que a veces pareciera que no importa,
Y por eso el tema de tu fe importa, claro que nos importa. Muchas veces lo que nos tira para adelante es la fe entre tanta oscuridad, entre tantos problemas, como lo mencionó en el discurso, en la misa que dio en la playa, allí en Trujillo, ¿no? Personas que habían sufrido, como a veces la oscuridad se hace presente en nuestras vidas y necesitamos algunos puntos de luz, de referencia. El Papa Francisco indudablemente es un punto de luz y de referencia que quiere alumbrar particularmente a la gente que más sufre o a la gente que se encuentra en las periferias existenciales, que a veces son de sufrimiento moral, pero a veces también es quizá la peor de las pobrezas, que es el estar lejos de Jesucristo, ¿no? El no descubrir que uno tiene una espiritualidad y que uno está llamado a la comunión con Dios. Aunque esté sentado en un sillón de oro, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, es así, esa es la peor pobreza. Es la peor pobreza, ¿no? Sin duda. Eso lo decía la Madre Teresa de Calcuta, que si alguien sabe algo de pobres es ella. Decía, mira, a mí los que más lástima me dan son los que lo tienen a todo, pero no tienen a Dios, ¿no? Pero muchas veces puede no tener muchas cosas, pero tiene a Dios en el corazón, y eso lo hemos visto estos días. Muchísimas gracias por la visita, Mario Arroyo, padre, capellán de la Universidad de Piura. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, encantado de compartir. Igualmente. Vamos a la pausa, 10:01, volvemos con más. ¿Ha comido su chifita usted, su arroz chaufa? ¿Está seguro que era arroz chaufa de pollo? No, no me ponga eso, por favor. Así es, chifas usan carne de perro. Volvemos con eso luego del corto, no se muevan.